Bienvenidos nuevamente a Democracia en esta edición especial en que estamos revisando lo mejor de los contenidos de nuestro programa, en que nos planteamos reflexiones e inauguramos conversaciones tendientes a fortalecer nuestra vida en común con invitados internacionales y también chilenos. Ese ha sido el objetivo y les damos la bienvenida una vez más. No es una novedad que la polarización política se vive hoy intensamente en Chile y en todo el mundo. Es por eso que los espacios de diálogo, de acuerdo, de empatía son cada vez más importantes y necesarios en los partidos políticos. Sobre esto hablamos con la politóloga chilena Javiera Arce. Hablemos de política en CNN Chile. Queremos saber qué es lo que nos deja el 2023 y cómo proyectar el 2024 a partir de todo lo que ha pasado. Lo conversamos con Javiera Arce, politóloga de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y candidata a doctora del University College London. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un año intenso en muchas materias y donde lo que uno ve es una insatisfacción de la ciudadanía por la falta de ponerse de acuerdo de sus dirigentes. Y tú hablas de una desconfianza mutua entre las élites políticas. Como a nosotros nos importa la relación de la ciudadanía con la democracia, ¿cómo crees que afecta esta desconfianza mutua precisamente a la democracia? Bueno, se habla de una polarización. Y esa polarización no está en la sociedad, está en las élites. Y es ahí el problema, porque cuando uno piensa, de hecho, a mí me da un poco de risa cuando dicen, bueno, les estamos pagando. Bueno, ¿para qué les pagamos a la política? Es para que se ponga de acuerdo. Entonces ahora todos dicen, bueno, está un poco manoseado este tema del ponerse de acuerdo. Y en efecto, no sé si está manoseado, pero está difícil y cada vez peor. De hecho, cuando hablo de esto de la desconfianza, es que en efecto no existe este camino como para decir, bueno, mira, yo te voy a dar esto, pero yo quiero ceder en esto. Finalmente, las élites políticas no tienen mayor claridad y están todas más o menos atrincheradas en sus propias posiciones. De hecho, una de las cuestiones interesantes que me ha tocado escuchar en este último tiempo es que se requiere una agenda de corto plazo que tiene que ver con la agenda antidelincuencia, que tiene que ver con la agenda de las pensiones, pero no se quieren mover de ahí. Y por otro lado, están estas otras reformas políticas que se requieren hacer y tampoco se quieren mover de ahí. Entonces, hay que hacer algo, hay que conversar, hay que dialogar, porque si sigue el sistema político como está, de atrapado y atascado, esto no va a resultar. Y uno dice, ya, el diagnóstico para entender por qué estamos en esto es más o menos compartido, que el ciclo político es corto, que no hay muchos incentivos para ponerse de acuerdo, porque lo que seguramente vende más es la política al ritmo del tuit, de la cuña, de la espectacularidad. ¿Y cómo se sale de este entrampamiento? Está muy complejo. Eso para mí ha sido bastante sorprendente, pero yo creo que tiene que ver con una onda mundial. Esta cosa como del Insta-government o el Insta para todos lados, mi cuña para el TikTok. Eso lo que ha terminado es por vaciar la discusión política. Y lo preocupante de eso es que hasta el momento, salvo partidos súper ideológicos como el Partido Republicano, aunque ellos lo nieguen, que es uno de los partidos más doctrinarios que existe en el sistema de partidos en Chile, el resto, nadie habla de política. Y el Partido Comunista, podríamos decir, también en el otro Sí, pero extremo. también hay excepciones, hay gente que también se deja llevar por la inmediatez. Yo diría que los más doctrinarios en este escenario han sido los republicanos, y eso lo pudimos ver particularmente en este proyecto de constitución que ellos propusieron al país, que finalmente fue rechazado por la mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces acá hay un problema. Los políticos y los partidos mismos tienen que pensar el país de aquí a 10 años, si es que se puede, o 15 años. Pero nadie está hablando de un modelo de desarrollo, de un modelo de democracia, de instalar precisamente mejoras para alcanzar el desarrollo. Solamente la cuña fácil, esto que me grabo acá con el selfie y voy y lo tiro a mis redes sociales y voy aumentando seguidores. Yo no sé si eso nos va a llevar o nos va a servir. De hecho, por el contrario, yo creo que está deteriorando aún más el debate democrático. Y yo creo que incluso puede ser peor en el siguiente sentido, Javier, y quisiera saber cómo lo ves tú. Yo creo que sí se están dando conversaciones conducentes a una estrategia de desarrollo futura, conversaciones entre el sector público y el privado para, no sé, el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, por decirte algo, pero esas conversaciones no se amplifican, las que se amplifican son las del desacuerdo en el fondo. Hay que moverlas a los partidos, ese es el problema. Por mucho, ahora de hecho es muy interesante esta discusión porque este sistema político está estancado, entonces, claro, muchos dicen que tenemos demasiados parlamentarios, otros dicen que tenemos que poner umbrales, etc. El tema es que
por muy sofisticada que sea la ley de partidos que hagamos, si es que las personas que están dentro de los partidos, nuestros representantes políticos, no empiezan a hablar en serio de estos temas y trasladamos esta discusión que está en los think tanks, que está en la universidad, que está en estas alianzas público-privadas, se lanza dentro de los partidos, esto no va a resultar. Entiendo. Entiendo que has estado en el Congreso, tú has sido asesora legislativa en otros momentos, has estado muy encima del tema paridad, lo impulsaste para el primer proceso constitucional. ¿Tú ves disposición para hablar de una reforma del sistema político cuando venimos saliendo de un proceso constitucional fallido o más bien no está el horno para bollos? A ver, yo dividiría esta discusión en dos. Acá el problema constitucional propiamente tal desde el principio es que solamente optamos por el camino largo, que era modificar la Constitución y el cambio constitucional. Pero nos olvidamos de este otro camino, que era el camino corto y a mediano plazo, que era mejorar las condiciones materiales de la población, que era básicamente por lo cual pasó esta revuelta el 18 de octubre del 2019. Entonces acá hay un problema de nuevo de la respuesta que dan las élites y los partidos políticos no son satisfactorias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora nosotros tenemos de verdad un problema con el sistema político y tenemos otro problema con las necesidades materiales de la población. Entonces, sin descuidar este espacio, yo creo que hay espacio en el Congreso para que discutan, no sé, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que se sienten y conviden a los actores también que saben de esto. La academia tiene un montón de información sobre esto y hay temas que deben ser priorizados. ¿Qué es lo central en la modificación del sistema político? Porque lo que más enganchó a las personas es como que haya un tope para que no haya parlamentarios con el 1% con 900 votos. Ya, eso es totalmente inefectivo. O sea, la propuesta del umbral del 5% puede resultar para la existencia de partidos, pero no evita necesariamente tener diputados de un 1%. Eso no va a ocurrir. Era populismo puro y duro. De hecho, hay otros países que también ocupan estos sistemas de umbral y tienen un sistema político peor que el nosotros. Evidentemente existe un problema de fragmentación, eso no cabe duda, pero también tenemos un problema de representación. Los partidos no representan, y por mucho que tengamos ahora partidos chiquititos con 20 representaciones, 20 partidos de representación en el Congreso, eso tampoco está resultando. Entonces, lo primero pero que pierda el cupo, ponte tú el que renuncia a su partido. No, eso está súper bien. Ya. O sea, y eso partió en la comisión experta, no fue algo que salió en el texto. Yo creo que lo primero es que terminemos con los pactos electorales. Esa es la primera medida. ¿Por qué? Porque se dejaba ahí abierto en esa Constitución de que cuando van los pactos electorales de distintos partidos, se abre un espacio también para poder manejar el negocio con un 4 o 5% en que tú unes partidos para mantenerte. Si eso se termina, vamos a sincerar, yo diría, las votaciones de cada uno de los partidos. Lo segundo, listas cerradas. Eso es lo principal. O sea, acá los partidos tienen que tener la responsabilidad de entregar también el poder a sus propias bases de hacer estas listas. Pero a estas listas hay que agregarle algo, paridad. De hecho, las mujeres fuimos clarísimas en el referéndum anterior del 17 de diciembre, donde evidentemente cuando estaban amenazadas nuestros derechos, votamos en contra también. Entonces acá yo creo que hay que buscar formas de perfeccionar. Hay un montón de mecanismos, sobre todo el tema de la cebra, que se ponga en la lista, eso podría solucionar el tema de la infrarrepresentación de las mujeres, pero inmediatamente, en la primera elección. Lo tercero tiene que ver con la relación ejecutivo-legislativo. Yo creo que ahí hay un problema gravísimo. Y acá yo voy a citar a mi colega Valeria Palanza de la Universidad Católica, ella ha hablado extensamente sobre esto. Hay un problema entre las urgencias. Cuando el presidente lanza una urgencia al Congreso, el Congreso básicamente mira para el techo. Y lo que hemos visto además, lamentablemente con el tema de seguridad, es un despliegue absoluto de imaginación en cuestiones que además son muy delicadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en vez de que se estén discutiendo proyectos en paralelo, cuando llegue una urgencia al Congreso, esa urgencia es solo la que se tiene que discutir. Y ojalá poner todo el Congreso a discutir sobre esa urgencia. Y lo último, que para mí es muy complejo, tiene que ver con los vetos. Ahora sale cualquier cosa del Congreso y no existen instrumentos para moderar la discusión. Para eso el veto total, con ese veto sería suficiente. ¿Por qué? Porque está el veto aditivo, el veto supresivo, el veto no sé qué. Bueno, eso es como que sale un Frankenstein y voy a parchar esta ley. Claro. Entonces lo que tenemos que buscar son mecanismos para moderar al Congreso y que se pongan de acuerdo. Para eso les pagamos,
para que se pongan de acuerdo y se moderen en la discusión. Y la última arista, que a mí me parece más compleja todavía, tiene que ver con los partidos. Y los partidos en particular no han hecho una reflexión política del mal funcionamiento que tienen. Claro. Y de hecho, todo esto llegamos de nuevo, nos dimos toda una vuelta ya de 360 grados para llegar a lo mismo, es por culpa de los partidos. Si los partidos no mejoran su actuar, esto va a terminar muy mal. Ya, esas son todas las recomendaciones o las cuestiones a tener en cuenta a la hora de abordar una modificación del sistema político que quedó como pendiente y dando botes después del proceso. No nos queda mucho rato, pero quisiera tu mirada sobre la gestión del gobierno, un gobierno que además está en esta contingencia con plebiscitos, pues ya lleva 2 plebiscitos, el próximo año vienen elecciones municipales y de gobernadores y ya luego la presidencial y parlamentaria, con la sombra del caso Convenios, que tú además dices algo que me parece interesante, que en el fondo afecta la idea o la aspiración de descentralización. ¿Cuál es tu mirada crítica sobre el gobierno? Qué difícil pregunta. Yo diría que este resultado del referéndum del 17 les va a permitir abrir un poco más o dar un poco de aire, ¿ya? Yo creo que no vamos a comparar el caso Convenios con el caso municipalidades, que hemos visto un desfiladero de dineros que son... o sea, yo no estoy empatando, pero creo que hay que mirar esto en perspectiva. Y además le agrego la entrevista tremenda que hizo Nicolás Sepúlveda de CIPER a María Inés Horvitz. Sí, donde ella, a la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado. Ella, sí, de hecho, plantea que los municipios precisamente son un antro de irregularidades y creo que hay que mirar con mucho detalle las luces que ella presenta a propósito de las posibles reformas también que se requieran en materia de transparencia y corrupción. Ahora, yo creo que hay que decidir una o dos reformas y ojalá... Y esto yo creo que es muy importante, negociar y conversar hasta que duela. O sea, yo creo que una de las cuestiones que faltó al principio del gobierno fue esa. Fue sentarse a conversar y a conocer al otro y a la otra que tienes al frente. ¿No ha hecho el aprendizaje el gobierno cuando después del plebiscito se juega por pacto fiscal y pensiones? Sí, yo por lo menos lo habría hecho de otra manera. Yo habría convidado a la oposición para que ellos me ayudaran a generar la priorización. Perfecto. Y luego de eso haber lanzado. Y de hecho yo creo, y esto es una humilde opinión de una persona que está haciendo un doctorado, una estudiante, yo creo que se puede trabajar el tema de las reformas políticas al sistema político, pero se debe trabajar también, yo diría, con los centros de estudio, invitando a los centros de estudio de distintas sensibilidades políticas, y Horizontal ha hecho algún trabajo, Libertad y Desarrollo, Chile 21, Igualdad, Horizonte Ciudadano, y todos los que se me pueden quedar en el tintero. 21. Claro, no 21, sentarse a conversar también sobre esto. Yo creo que la confianza parte sobre el diálogo, y eso es muy importante, y ahí la misma recomendación la haría al gobierno. O sea, yo creo que hay ganas de hacer cosas, de impulsar proyectos, pero lamentablemente es un gobierno de minoría. Y tenemos condiciones estructurales de la misma constitución que tenemos vigente que nos impiden avanzar en eso. Pero tenemos algo bueno hasta ahora, la baja del quórum. Claro. Entonces yo creo que se puede aprovechar esta iniciativa que hizo la senadora Rincón con el senador Walker también, y agradecerle, porque eso nos permite algún margen de negociación. Pero esa negociación hay que hacerla bien, hay que invitar ojalá a los sectores de la derecha tradicional. Hemos visto a Hernán Larraín haciendo unas autorreflexiones muy interesantes sobre precisamente este rol que cumplieron como de vagón de cola de la derecha radical chilena. Tal cual. Están pasando cosas. Lo hemos analizado con Javiera Arce. Muchísimas gracias por la compañía, Javiera. Mucha suerte. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, más de lo mejor de los contenidos de democracia en CNN Chile. De regreso en CNN Chile, revisando lo mejor de los contenidos de nuestro programa Democracia. La crisis de identidad y de representación política se han apuntado como algunas de las causas del estallido social, una realidad que se ha dado en diferentes partes del mundo y que nos muestra algo más profundo. Hay una evidente desconexión entre política y sociedad. Pero ¿cómo avanzamos? Intentamos respuestas en la siguiente nota.
La sociedad está mostrando un síntoma que se esparce en diferentes puntos del mundo. Movimientos que tienen algo en común: descontento, injusticia y, por sobre todo, falta de representación. Es un fenómeno global de desconfianza en todo tipo de instituciones, ¿no? De todo tipo de espacios, no solo instituciones políticas, también espacios sociales, y eso también lleva a que cada vez haya menos espacios en los que estemos disponibles para participar y escuchar y construir en el fondo ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, la desconfianza se vuelve endémica. Y en nuestro país este desencanto es palpable. Tras el fin de la dictadura han ocurrido 8 elecciones presidenciales. En ese lapso, la desconfianza hacia la política ha caído. Cuando las élites no son representativas de la ciudadanía, no son diversas y más bien se mantienen en el poder por largos periodos, el riesgo es que en realidad las decisiones que tomen sean en realidad representando solamente una minoría de la sociedad. Es una cuestión especialmente sensible cuando tenemos problemas de desigualdad fuerte, tenemos una clase media vulnerable, tenemos todavía situaciones de pobreza aguda y tenemos muchos problemas sociales a la fila. Y las decisiones que se toman diariamente no van en beneficio de las mayorías, no tienen en consideración en primer lugar a las mayorías y sus problemas sociales, en realidad el riesgo de que las instituciones se hagan menos representativas y menos útiles para las mayorías. Otro elemento que pudiera contribuir a esa desconexión es en el estilo de vida actual. Las redes sociales, la rapidez del día a día, van alimentando el individualismo por sobre lo colectivo. Lo que hace un partido precisamente es pasar de lo individual a lo colectivo, ¿no? Y eso implica ciertas renuncias. O sea, en un partido político es difícil que yo me identifique con todas las posiciones por igual, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que yo tengo que ceder en pos de un proyecto más amplio, y en las sociedades contemporáneas eso se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Queremos maximizar nuestras posiciones, no estoy necesariamente dispuesta a renunciar a nada, por lo tanto cuesta identificarse con partidos políticos que debieran hacer ese trabajo de agregar. Este individualismo que muchas veces uno lo escucha en la opinión pública, de verdad se está materializando en la manera como tú te vinculas con otros, como tú satisfaces tus necesidades. Y por tanto, si hoy día el centro de las preocupaciones son tus necesidades y no la del resto de tu comunidad, terminas claramente aislándote desde el punto de vista social. Porque en última instancia, si tú satisfaces tus propias necesidades, te puede dar lo mismo que un vecino al lado tenga trabajo o no tenga trabajo, que pierda algo, que lo asalten o que le pasan cosas como lo vemos todo el tiempo. Sin embargo, esto no significa que haya absoluto desinterés. Hay temas que mueven. ¡Y la culpa no era mía! Es cuando los movimientos sociales comienzan a tomar más fuerza. Despolitizar no es lo mismo que desidentificarse con los partidos políticos. Los partidos políticos es un referente político, pero los movimientos sociales tienen posiciones políticas. Y las personas normalmente tenemos posiciones frente a muchos temas que en el fondo son visiones políticas. Y la política tiene que ver con visiones de mundo, valores, principios que nos inspiran, que nos movilizan. Eso no significa, cuando no hayan partidos que los representen, que yo no pueda tener esa idea. Existen también hartos casos de movimientos sociales que han impulsado transformaciones en educación, en el sistema de pensión, en el sistema de salud, en distintos países, o han buscado una participación democrática más clara y que han llevado a que los gobiernos se hagan preguntas, los gobiernos de turno, y busquen transformaciones, hagan reformas. Es una invitación a pensar en qué medida estamos disponibles para valorar la democracia y en qué medida las y los ciudadanos podemos presionar para que las instituciones sean más democráticas y jueguen más en beneficio de los intereses de la mayoría. Si tenemos ciudadanía activa y tenemos organizaciones activas, eso va a presionar cuando hay instituciones que no funcionan bien para que lo hagan mejor. Y parte del juego de la democracia es eso. Pero, ¿cómo se puede avanzar hacia un proyecto colectivo? ¿Cómo conectar la política con la sociedad? Sentido de pertenencia, la calidad de nuestros vínculos y el bien común. Si tú converges en estas 3 dimensiones y te preocupas de cada uno de estos elementos, debiéramos, como país, avanzar gradualmente. Si la política tomara en serio estos 3 principios, debiera progresar inevitablemente. Pero eso opera para quien ejerce el poder en el Ejecutivo, para un ministro, un subsecretario, un alcalde, un profesor, quien sea que ejerza funciones de liderazgo. Porque eso le da credibilidad, le devuelve la credibilidad a la opinión pública. La confianza no es algo que nace simplemente porque alguien te diga confía en mí, sino que tiene que ver con hechos, con conductas, con
con acciones concretas. El bienestar es un motor central para la vida y una búsqueda permanente, además del ser humano. Nos permite relacionarnos de forma sana y construir una sociedad en conjunto. Sin embargo, hay espacios donde el descanso no siempre es bien visto ni comprendido, incluidos algunos espacios laborales. ¿De qué manera las y los trabajadores gestionan su necesario tiempo de ocio y cómo se respeta esto según la legislación chilena? Lo vemos en el siguiente informe. Unos días sin contestar el celular, revisar el correo o levantarse temprano. Y además estar en un lugar donde la única obligación sea descansar. Suena ideal. Sin embargo, a veces ese equilibrio entre trabajo y ocio no se concreta. Y no estamos tan conscientes de por qué es necesario detenerse un momento a descansar. El descanso es uno de los primeros derechos laborales relacionados con la salud de las personas. Cuando uno piensa en el derecho del trabajo, uno de los primeros reclamos fue el derecho a la silla, la posibilidad de sentarse, la jornada de 8 horas. Por lo tanto, el derecho al descanso ha estado siempre instalado como una necesidad, una demanda y muy presente en la legislación laboral. Uno en general tiende a mirar el ocio como un momento perdido, ¿verdad? Pero es esencial para la salud cerebral y obviamente psicológica. Tú no puedes ser creativo, no puedes tener procesos de toma de decisiones que estén completamente, de cierta forma, efectivos si tú estás estresado o si estás desregulado emocionalmente, porque esas son las bases de las funciones cognitivas, de las funciones ejecutivas. Es ese espacio de descanso el que está regulado en el Código del Trabajo, cuerpo normativo que establece los derechos y obligaciones para ambas partes, trabajador y empleador. Los derechos laborales son derechos sociales. Todos los derechos sociales son, en definitiva, derechos que vienen a mejorar la vida de las personas. Y en este caso específico de los trabajadores. Se van adquiriendo o se van incorporando a la legislación a favor de los trabajadores. Y lo que buscan es mejorar su desempeño laboral, social y su vida personal. Se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad, dos problemas de salud mental que cuestan casi $1 billón a la economía mundial. La falta de tiempo personal y la carga laboral son dos factores que pueden generar angustia en el trabajo. Sin embargo, la relación que tenemos con este y el lugar que ocupa en nuestra vida ha cambiado a través de las distintas generaciones. El trabajo es, entre otros, una de las cosas que articula ciertos tipos de relaciones sociales. Las generaciones a veces también un poco más adultas o mayores tienen esta relación con el trabajo que es mucho más permanente, como un lugar de realización, algo de vocación, ¿cierto? Muchas veces. Y las generaciones más jóvenes en general más bien tienen una relación mucho más instrumental con el trabajo y una relación bien distinta de qué lugar esperan que el trabajo ocupe dentro de sus vidas. En general, cuando hablamos de salud y trabajo, las personas tienen en mente los riesgos físicos, químicos, biológicos, los accidentes laborales, pero hay todo un campo de desarrollo relacionado con la salud mental y el trabajo, porque además la magnitud de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo son muy grandes y los costos que tienen para las personas y para las organizaciones son tremendos. Que muchas veces el aspecto personal se deja de lado, pero acá todos ustedes, todos los chilenos y chilenas tienen derecho a tener una vida personal, a disfrutar, a gozar. Saquémosle, como que en Chile somos un poco pacatos con el tema del goce, del disfrute. Tenemos que retomarlo en el discurso público también. El derecho al ocio, el derecho a jugar, a compartir. La recientemente promulgada Ley de Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la Ley de 40 horas son dos normativas que apuntan al bienestar de las y los trabajadores en Chile. Según la Organización Internacional del Trabajo, el mínimo de días de vacaciones recomendable a nivel internacional es de 18 por cada año de servicio. En nuestro país son 15. Aunque estamos más preparados que en otros lugares, aún queda mucho para avanzar. Por ejemplo, en España todo el sistema social
que era sumamente garantista, tuvo que disminuir los beneficios, sobre todo en previsión social. ¿Por qué? Porque ya no se podían dar los mismos beneficios, ya no se podía pagar lo mismo. En Chile ha ido ocurriendo que los derechos se van regulando o desregulando, dependiendo de las condiciones económicas. Entonces, la disminución del estrés y el aumento de bienestar que puede conseguir el descanso impacta en el funcionamiento del sistema completo. Los sistemas políticos y sociales se basan en que la ciudadanía tiene un nivel de bienestar y de estabilidad fundamental. Sin el bienestar, la gente le pierde la confianza al sistema. Cuando se legisla pensando en el bienestar, eso yo diría que es base de la democracia o es base de una sociedad madura, en donde lo que tú estás pensando es efectivamente en el bienestar de la población. Y eso, el bienestar, va a generar estos otros procesos que queremos, de niveles macroeconómicos, desarrollo, etcétera. Nos permite efectivamente sentar las bases de una sociedad que está pensando en el cuidado. Una sociedad que dice, bueno, está bien que tú pases tiempo en el trabajo, pero también es muy importante que cuides tus relaciones sociales. Desarrollar otros intereses, darnos tiempo para el ocio y el descanso no solo nos impactará de manera positiva como individuos, sino que tener personas más sanas y felices permite que la sociedad se enriquezca, fortaleciendo la pluralidad y la democracia. Además de ayudarnos a recordar que el bienestar es mucho más que solo 15 días de descanso al año. Momento de la pausa en Democracia. Ya volvemos con más en CNN Chile. El impacto de las guerras en Europa y el Medio Oriente ha calado hondo. Tenemos que replantearnos cómo se gobierna el mundo para la prevención de conflictos armados que tienen efectos devastadores en mujeres y niñas particularmente. Conversamos sobre esto con Mavic Cabrera, directora ejecutiva de la Global Network of Women Peace Builders, y lo escuchamos a continuación en Democracia. Es momento de nuestra entrevista internacional en Democracia en CNN Chile. Hoy conversaremos con Mavic Cabrera Valesa, que es la fundadora de la Red Global de Mujeres Constructoras de Paz, una serie de organizaciones, una coalición internacional de organizaciones que buscan construir una paz duradera. Su interés en estos temas comenzó de niña en su natal Filipinas. Ella creció bajo el dominio de la dictadura de Ferdinand Marcos. Mavic trabaja con mujeres y niñas de todo el mundo y las entrena en el conocimiento del derecho internacional, de conceptos de seguridad, para que puedan hacer valer sus propios derechos y los de sus comunidades. Ha trabajado en Afganistán, en Colombia, en Congo, en Filipinas, en Serbia, Uganda, Ucrania y muchos otros países. Muchas gracias, Mavic. Bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias por la gran introducción. Lo primero, ¿puedes compartir con nosotros una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el mundo? Todavía estamos conmocionados con la violencia en Medio Oriente. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo no tiene precedentes en términos de agresión a la democracia, ataques a los derechos humanos, misoginia, ataques contra las mujeres en particular, contra feministas y defensoras de los derechos humanos, y daños sobre todo a civiles. Es desgarrador y tenemos que replantearnos cómo se gobierna el mundo. Tenemos que examinar la gobernanza mundial y hacer algo antes de que el daño sea irreversible. ¿Qué es lo primero que le dices a las personas para alentarlas cuando trabajas en zonas de conflicto? Lo primero es la esperanza. Sabemos que es difícil. Sabemos que está costando innumerables vidas humanas, daños a la propiedad, daños al medio ambiente. Pero aún así podemos hacer algo.
Lo único que no nos pueden quitar es la esperanza. La esperanza de unirnos y abordar los conflictos y la crisis a los que nos enfrentamos y darnos cuenta de que la mayor parte de ellos se debe a los problemas de liderazgo. ¿Quién lidera? ¿Por qué lideran? Las comunidades, los países y la gobernanza mundial en general. En ese sentido, has dicho que la participación de las mujeres y los jóvenes es fundamental en cualquier esfuerzo por la paz. ¿A qué se debe esto? Y dinos qué es lo que te preocupa de que no se le tenga suficientemente en cuenta. Gracias por señalarlo. En efecto, es fundamental. Lo que vemos hoy en día en todo el mundo, ya sea en Palestina e Israel, en Ucrania, en Armenia, en Azerbaiyán, en Afganistán, continuo en Colombia y otras partes de América Latina, se debe a que las mujeres están subrepresentadas y en algunos casos no están representadas en absoluto en el liderazgo, en la toma de decisiones. Y no se toma en serio a los jóvenes, que no solo son los líderes del mañana, sino que ya son líderes ahora. ¿Y eso por qué? Bueno, en primer lugar, por las mujeres. Porque los hombres que dominan el liderazgo y la toma de decisiones se ven muy amenazados cuando las mujeres se organizan y movilizan. Como vemos en todo el mundo, la historia nos dice que las mujeres nunca se han rendido a pesar de toda la represión, empezando por los principios del siglo XIX. Cuando las mujeres en distintas partes del mundo lucharon por el derecho a voto. Cuando las mujeres lideraron campañas pacifistas para detener la guerra de Vietnam, para resistirse a la guerra de Irán o a la de Irak. Y cuando ven que el liderazgo de las mujeres no solo les amenaza a ellos, los líderes masculinos, sino también cuando marcan la diferencia, y la gente de esos países y de todo el mundo lo aprecia. Y tenemos esa experiencia durante el COVID. Por ejemplo, la mayoría de los países que gestionaron bien el COVID estaban dirigidas por mujeres. La mayoría de los que respondieron a la pandemia mundial, el 80% de hecho, eran mujeres. Así que fuimos eficaces y seguimos siéndolo. Somos eficaces en el liderazgo y hemos dado suficiente tiempo y apoyo. La gente se unirá en torno al liderazgo femenino y eso asusta mucho a las mujeres. Por eso en nuestro trabajo sobre la mujer, la paz y la seguridad, el pilar principal en el que trabajamos es la participación de la mujer en el liderazgo y la toma de decisiones y en sinergia con el activismo de los jóvenes. Has dicho algo más, que las mujeres son vistas de forma estereotipada como víctimas en los conflictos violentos. ¿Por qué esto es problemático? Es problemático porque se nos considera víctimas indefensas y pasivas. Cuando la verdad es que sí, somos víctimas. Más del 80% de las víctimas de guerras y crisis son mujeres y niños. El gran pero es que no somos víctimas pasivas. Estamos tomando medidas. Nos organizamos a nivel comunitario, nacional, regional y mundial para negociar la paz. Y también somos quienes mantenemos unidas a nuestras familias y comunidades en tiempos de conflictos y crisis. Cuéntame de las responsabilidades de la comunidad internacional y especialmente de las Naciones Unidas en los conflictos. Hemos visto tantas resoluciones en el Consejo de Seguridad o en el Consejo de Derechos Humanos que acaban en nada.
A veces uno siente que no son tan eficaces como debieran ser. Absolutamente. Los retos con la ONU, y por cierto, cuando digo la ONU no debemos olvidar que está formada por gobiernos, el reto de este órgano de gobernanza mundial es que les gusta hacer leyes, lo cual no está mal. Pero ya no nos faltan leyes y políticas en cualquiera de los niveles, internacional, regional, nacional y local. No nos faltan leyes y políticas. Lo que nos falta es aplicación. Así que, volviendo a la ONU, lo que no está haciendo es presionar a los Estados miembros, presionar al Consejo de Seguridad para que aplique las leyes y políticas que ellos mismos han adoptado. De lo contrario, no son más que documentos que acumulan polvo en los estantes de la burocracia dentro de la ONU y dentro de los gobiernos. Están desperdiciando recursos, están desperdiciando tiempo, están suscitando falsas esperanzas entre la gente. Así que un punto concreto sobre el que la ONU puede actuar es el liderazgo de las mujeres. En primer lugar, tiene que modelar la forma en que la ONU reconoce y aborda el liderazgo de las mujeres. Pero miren, estamos en 2023. ¿Cuántos años han pasado desde la fundación de la ONU en 1945? Seguimos sin ver una sola mujer como secretaria general de la ONU. Y en todo este sistema de la ONU, aunque ha habido un ligero aumento del número de mujeres que dirigen algunos organismos, en general siguen siendo una minoría. Así pues, la ONU debería servir de modelo en cuanto a la realización de las capacidades de liderazgo y toma de decisiones de las mujeres. Los Estados miembros, que son los gobiernos, por supuesto, también deberían poner en práctica lo que dicen en todas esas políticas que han firmado. ¿Y qué pasa, Mavic, con las instituciones de la sociedad civil? ¿Sabes? Quiero hablar de nuestra propia comunidad o tema de defensa, las mujeres, la paz y la seguridad como ejemplo. Ahora se cumplen 23 años de la Resolución Madre. La Resolución 1325 sobre la mujer, la paz y la seguridad. Fíjense en quién está insuflando vida y quién está manteniendo viva esta resolución. Es la sociedad civil. Son ellos quienes han presionado a sus gobiernos para que adopten planes de acción nacionales sobre la mujer, la paz, la seguridad, y son ellos quienes supervisan y ofrecen apoyo a los gobiernos para que apliquen los planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad. Así que el liderazgo de la sociedad civil es fundamental. E incluso las 10 resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad lo dicen. Es la razón por la que hoy tenemos toda esta resolución, por el liderazgo de las mujeres, por la sociedad civil. Y eso es muy, muy importante. Mavic, muchas gracias por tu tiempo. De nada, y todo lo mejor para CNN Chile. Gracias. Termina Democracia. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en CNN Chile. Hasta la próxima.